El faraón era el soberano de Egipto, quien gobernaba por mandato divino. Durante muchos siglos, fue considerado un semidios. Para los egipcios, era la reencarnación de Horus, hijo de Ra, y su tarea era la de intermediar entre hombres y divinidades. Con el paso del tiempo ese concepto se modificó. El faraón dejó de ser visto como una divinidad, y pasó a ser considerado un hombre. Sin embargo, continuaba siendo todopoderoso. El término faraón quiere decir hogar grande, y hace referencia a que era el lugar en el que vivía el espíritu del dios Horus, uno de los más venerados dioses de toda la mitología egipcia. Horus era el dios de la guerra, representado con cuerpo de humano y cabeza de halcón, portando una doble corona, del Alto y Bajo Egipto. Nada como los camellos, llenos de pulgas, apestan, escupen y muerden. Ser faraón era un derecho divino y hereditario. El mismo faraón reinaba hasta la muerte, dejando el poder a sus hijos. En caso de no haber tenido vástagos, los sacerdotes elegían a un sucesor. Era un gobierno teocrático, donde la democracia no tenía cabida. Cada faraón tenía una gran esposa real, cuya única misión era proporcionar herederos al faraón. Existieron algunas raras excepciones, como el caso de Nefertiti, gran esposa real de Akenatón, quien al parecer ayudaba a su faraón en todas las decisiones. Ahora mencionaremos a algunos de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Menes, también conocido como Narmer, fue el primer faraón de Egipto, que reinó en el siglo XXIX a.C. Se le reconoce por ser el responsable de haber unificado todas las tierras del delta del Nilo, y por fundar la primera capital del país, Menfis, que tenía una posición estratégica para controlar las tierras del Bajo Nilo. ¿Qué demonios es ese maldito hedor? Hetepsegemui. Ximenes fundó una primera tierra egipcia. Este faraón, que reinó entre 2820 y 2800 a.C., fue el responsable de unificar el Alto Egipto, es decir, la zona que va de Luxor a El Cairo, y el Bajo Egipto, la zona que va de El Cairo al Delta. Es un hecho fundamental en la historia del país, por lo que sin duda se trata de uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Zoser. Zoser fue el segundo faraón de la tercera dinastía. Estuvo al poder desde el año 2665 hasta el 2645 a.C. Fue el primer faraón que mandó construir una de las obras más características de la arquitectura egipcia, la pirámide escalonada de Saqqara. Y ese es esencialmente el motivo por el que pasó a la historia. Keops. Según Heródoto, filósofo e historiador griego, Keops fue uno de los faraones más ambiciosos y crueles que tuvo el país, aunque algunos historiadores difieren. Sea como sea, su gran legado, y por lo que hoy es conocido, es porque durante su reinado, se construyó la Gran Pirámide de Giza, una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo. Teti. Se le recuerda por ser uno de los faraones más justos que tuvo Egipto. Reinó entre los años 2322 al 2313 a.C. Trató de crear un gobierno centralizado, ya que entendía que los nomarcas, que eran los jefes de las administraciones locales, cada vez tenían más poder, y eximió de impuestos a la región de Abidos, debido a problemas climáticos y de cosechas, algo inaudito hasta entonces. Hatshepsut. Considerada por muchos como la primera reina faraón, quien para poder ascender al trono en el momento de su coronación, estaba disfrazada de hombre. Gobernó entre el año 1490 y 1468 a.C. Al parecer fue una de las monarcas más maduras, inteligentes y ambiciosas que pasaron por Egipto. Pero no estaba sola. Senemut, además de haber sido el arquitecto real,
fue su gran apoyo. El templo de Hatshepsut es una de las visitas más interesantes en un viaje por Egipto. Hoy en día no queda prácticamente rastro de la reina. A su muerte, su hermano, Tutmosis III, destrozó todos sus recuerdos y registros. Tutankamón. Tutankamón, también conocido como el faraón niño, ya que solo reinó desde los 9 hasta los 19 años, es uno de los grandes faraones de Egipto, no tanto por lo que hizo en vida, sino por el descubrimiento de su tumba. Corría el año de 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió casi intacta la tumba de Tutankamón, en alguna región del Valle de los Reyes. Desde aquel momento, ambos pasaron a la historia. Tutankamón fue aquejado por varias enfermedades. Algunas de ellas se pudieron determinar realizando estudios de sus restos momificados. También se cree que llegó a padecer malaria, enfermedad que quizá le arrebató la vida a tan corta edad. Hoy en día se pueden admirar los tesoros de Tutankamón en el Museo Egipcio del Cairo. ¿Ya llegamos? No. 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 ¿Ya llegamos? ¡No! ¡Ah! ¡Caray, qué puntería! Eso fue increíble. ¿Qué estás diciéndome? Fallé. Seti I. Gobernó entre los años de 1294 y 1279 a.C., perteneció a la dinastía 19, y es recordado por ser un faraón que se preocupó por devolver la paz al país. Tras unos cuantos años de revueltas y luchas, lo logró involucrándose personalmente, y es que fue uno de los faraones guerreros más importantes. Ramsés II. Ramsés II tomó el relevo de su padre Seti I, y gobernó durante más de 6 décadas, hasta su muerte en el año 1213 a.C. Hoy día es uno de los faraones más reconocidos, sobre todo gracias a la enorme cantidad de templos que mandó a construir, entre los cuales destacamos Abu Simbel. Ramsés II fue también un importante faraón guerrero que lidió con el pueblo hitita, un grupo de feroces guerreros que atacaron Egipto durante años. Cleopatra VII. Fue la última faraona de Egipto, pertenecía a la dinastía tolemaica, y al morir, el país cayó en las manos del Imperio Romano. Cleopatra fue una mujer extremadamente bella e inteligente. Heredó el trono de manera compartida con su hermano Ptolomeo XIII. Con él nunca existió una buena relación, tanto que el mismísimo Julio César tuvo que ir a Egipto a poner orden. Según se cuenta, durante esta visita, Cleopatra pudo tener una conversación personal con el general romano, presentándose como regalo para él, oculta y envuelta dentro de una alfombra. Finalmente, el hermano de Cleopatra fue derrotado, ella se quedó con el trono y comenzó una larga historia de amor con Julio César. Tiempo después, un exiliado Ptolomeo asesinó al general Pompeyo, un viejo rival, pero al mismo tiempo amigo de Julio César. Este suceso molestó mucho al general romano, por lo que terminó con la vida del hermano de Cleopatra, dejando ahora sí el completo poder del trono para ella. Lamentablemente para estos dos enamorados, la felicidad no duraría mucho. Julio César acabaría siendo traicionado y asesinado. Tiempo después, Cleopatra encontraría amor y refugio en Marco Antonio, el mejor aliado de César. Pero más adelante ambos morirían de manera dramática. Este suceso culminaría con lo que se conoce como el Antiguo Egipto.